El Fuerte Clamor presenta Seminario de Oración Argentina, dirigido por Pavel Goya. Parte 4. Okay, now we got power. Ahora tenemos poder. So the question is how to really pray. Así que la pregunta es ¿cómo realmente orar? We know that before we go to God, we must humble ourselves. Sabemos que al acudir ante Dios debemos humillarnos a nosotros mismos. We know that's not pleasant Sabemos que no es placentero, because we want to be somebody, porque nosotros queremos ser alguien, but we realize that we have no value unless we are in Christ. pero nos damos cuenta que no tenemos valor a menos que estemos en Cristo. People, the more they try to be somebody, the more they struggle. Cuanto más la gente trata de ser alguien, más lucha. People who discover God, they become somebody in Him, through Him. La gente que descubre a Dios llega a ser alguien en Él y por medio de Él. He becomes all in them. Él llega a ser todo en ellos. Ellen White says that at the foot of the cross, Y a los pies de la cruz we realize who He is and who we are. comprendemos quién es Él y quiénes somos nosotros. So we go to prayer in humbleness, Así que debemos orar en humildad, and as we go to prayer in humbleness, we are ready to listen, y not al, just to talk. y al orar con humildad estamos listos para escuchar, no solo para hablar. But then something happens here that we need to move on into prayer. Pero entonces algo sucede aquí, tenemos que avanzar con la oración. Many times Muchas veces, when we pray, cuando oramos, we don't realize the presence, we don't feel the presence. no sentimos la presencia, no You nos know what damos I'm cuenta de su talking presencia. about? ¿Sabemos de qué estoy hablando? You wonder if God is there or not. You wonder if God hears or not. Te preguntas si Dios está allí o no, te preguntas si Él está escuchando o no escucha. So we know the quotation says, prayer is the opening of heart as you open to a friend. Y conocemos la cita que dice que orar es abrir el corazón como se le abriría a un amigo. Or we know that says, whatever you ask the Father in my name, He will give it to you. También conocemos que dice que cualquier cosa que pidieres al Padre en mi nombre, Él lo dará. But we have moments when we feel God's presence, Pero hay momentos cuando sentimos su presencia and we have moments when we feel empty. y hay momentos cuando nos sentimos vacíos. Listen to this point. Escuchemos este asunto. Prayer is not based on us, it's based on God. La oración no se basa en nosotros, se basa en Dios. So again, I don't know if you understand this. Prayer is not based on us. O sea, no sé si entendemos esto. La oración no se funda en nosotros, se funda en Dios. You see, God doesn't depend on our emotions and feelings. Vemos, Dios no depende de nuestras emociones o sentimientos. He doesn't depend on if we are worthy or not, No depende de si somos merecedores o no, if we feel good or bad. si nos sentimos bien o mal. Today, I feel that God answers. Tomorrow, I don't know if He answers. Hoy siento que Dios responde y mañana siento que no contesta. God is the same always. Dios es el mismo siempre. And when I get in my car, Y cuando entro en mi auto, I put the key in. pongo y conecto la llave. I believe that when I turn the key, the car is going to start. Creo que cuando dé vuelta la llave va a arrancar el auto. Regardless if I feel good or bad. Sin importar si yo me siento bien o mal. And I don't say, the car may not start because today I don't feel good. Y no pienso, bueno, hoy no va a arrancar el auto porque yo hoy no me siento bien. We know the car starts regardless how we feel. Sabemos que el auto arranca no importa cómo yo me sienta. When I go to take a shower, Cuando me voy a tomar una ducha, I don't say the water may not come because today I don't feel very good. no sucede que, bueno, tal vez hoy la ducha, el agua no va a salir porque no me siento muy We bien. know the water comes anyway. Sabemos que el agua saldrá de cualquier forma. Why do you think that when we go to God, He depends on our feelings ¿Por qué pensamos que al acudir a Dios, Él dependerá de nuestros or our sentimientos understanding? o de nuestros entendimientos? God loves us always Dios nos ama siempre with the Father's love. con el amor del Padre. He always hears our prayers. Él siempre oye nuestras He oraciones. always loves us.
Él siempre nos ama. And He always is ready to answer if those prayers are according to His will. Y siempre está dispuesto a contestar si tales oraciones están de acuerdo con su And if we voluntad. understand or not, if we feel or not, if we believe or not, Si entendemos o no, si sentimos o no. He is willing to give us whatever we need Él está dispuesto a darnos lo que necesitemos because He loves us. porque nos ama. When my older kids started to do stupid stuff, Cuando mi hijo mayor comenzó a hacer algunas cuestiones estúpidas, I still love him. yo igual lo seguía amando. Yes, I felt like choking him to death, you know. Sí, había momentos que tenía ganas de ahogarlo hasta matarlo, sí. But I still love him. Pero aún lo amo. I still gave him food. Y ahí se le seguí dando comida. And when he was in need, I still helped him. Y cuando él me necesitaba, siempre le ayudé. But I had to administer some type of punishments Pero a veces tuve que administrar algún tipo de castigo for his benefit. para su beneficio. So I stopped paying his insurance, car insurance. Así que dejé de pagar su seguro del auto, I stopped paying his bills. dejé de pagar sus cuentas. So he got the message. Así que él recibió el mensaje. So sometimes God may have to do things differently for a certain reason. Así que hay ocasiones en que Dios puede hacer las cosas diferentes por cierta razón. It may be better for us, Puede ser mejor para nosotros, better for others, mejor para otros, better for His glory, mejor para su gloria, better to save somebody, mejor para salvar a alguien, better to teach us a lesson, mejor para enseñarnos una lección, better to answer in a different way, in a different time. O mejor para contestar de una manera diferente o en un tiempo distinto. I don't know. No lo sé. But God hears our prayers always. Pero Dios escucha nuestras oraciones siempre. And when we go before God, we must have faith that He cares and He loves us. Y cuando acudimos a la presencia de Dios debemos tener fe de que Él nos ama y que Él nos escucha. And faith is not something that, hey, I don't have that gift like music. Hey, I don't sing. Faith is not like music or like poetry to have a gift. Oh, you are good. Y la fe no es como la música o la poesía, simplemente tener un don. Faith is a choice. La fe es una elección. You choose to believe that the shower works. Tú decides creer que la ducha, el agua caerá de la ducha. God's word doesn't depend on you. Depends on God's love. La palabra de Dios no depende de ti, depende del amor de Dios. You must choose to believe God's word. Debes elegir creer en las obras de Dios. It's impossible to please God without faith. Es imposible agradar a Dios sin fe. And then you may say, but how do I get faith if I don't have? Pero puedes preguntarte, ¿cómo consigo la fe si no la tengo? You remember the man who came before God and said, heal my son. Recordamos de aquel hombre que vino ante Jesús y le dijo, sana a mi hijo. And Jesus said, do you believe? Y Jesús le preguntó, ¿crees tú? I said, yeah. Y dijo, sí, Help my unbelief. ayuda a mi incredulidad. He said, I have just a little faith. Help me. Él dijo, yo tengo solo un poquito de fe, ayúdame. And later on Jesus gives a lesson and says, if you have just like a mustard seed, Y entonces Jesús dio una lección adicional. Dijo que si tenemos fe como una semillita de mostaza. so the point is that you must choose to believe at least a little. El punto entonces es que uno debe elegir creer aunque sea un poquito. And as you exercise that faith and taste God, your faith grows. Y al ejercitar tu fe, esa fe crece. So again, prayer is not based on what we understand or not, Así que la oración no se basa en lo que si entendemos o no entendemos. based on God and His character. Se basa en Dios y su carácter. And you must choose to believe God, to take Him by His word. Y tienes que escoger de creer en Dios y en su palabra. Now, let's move to the next point. Ahora vayamos al punto siguiente. We go to God many times Acudimos a Dios muchas veces and present Him our plans, y le presentamos nuestros planes. but we never ask Him for His plan. Pero nunca le preguntamos cuáles son sus There planes. is nothing wrong to present our plans before God. No hay nada equivocado en presentar nuestros planes delante de Dios. But we must listen God's plan and put it first. Pero debemos escuchar el plan de Dios y ponerlo en primer lugar. You see, if prayer is a dialogue, Si la oración es un diálogo, if prayer is when we go before God, like it says here, and listen, si la oración es acudir ante Dios y escuchar, como dice aquí, prestar then atención. we must learn to listen God's voice. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. And this is the question.
Y esta What es la if he pregunta. doesn't talk? ¿Qué si él no habla? You see, we need to learn Tenemos que aprender. that God is not at our disposal. No está a nuestra disposición. We are at His disposal. Nosotros hemos de estar a su disposición. When I was in Romania during communism, Cuando yo estaba en Rumania durante el comunismo, there was a radio station había una estación de radio called Free Europe llamada Europa Libre, that was prohibited by the law. que estaba prohibida por la ley. If you would listen to that station, they would put you in prison. Si tú escuchabas esa radio, te ponían en la So cárcel. they will try to parasite that frequency. Así que trataron de interferir como parásitos esa frecuencia. So when you tune the radio, it does. Así que cuando uno ponía la radio allí, hacía un sonido. And you could not hear anything. Y uno no podía escuchar nada. And you took a good radio and just good tuning. Y necesitaba tener una buena radio y una muy afinada el dial. And you could hear them talking about freedom. Y entonces podías escuchar que hablaban de libertad. But it was very soft. Pero era muy suave. So you would have to be really quiet and put your ear on the radio. Así que tenías que quedarte muy en silencio y poner tu oído pegado a la radio In order to hear God's voice. para poder escuchar esa voz. This is an exercise. Esto es un ejercicio. This is not coming naturally. It's not in our nature. Esto no está, no es natural, no está en nuestra naturaleza, no viene solo. We are busy. Estamos We are ocupados. worrying. Estamos We are thinking. preocupados. We are working. Trabajamos. It's not natural to stop, No es natural detenerse, cease all your worries, de dejar todas tus preocupaciones and actually focus on God. y realmente concentrarte en Dios. This is very important that you must listen, Esto es muy importante. Debes escuchar and you don't listen just one or twice or three times, y no simplemente escuchar una, dos o tres veces, but you make it a habit. sino que hay que hacer de esto un hábito And you don't tell him when to talk, y no decirle a él cuándo tiene que hablar, but you are ready whenever he will decide to talk. sino que debes estar listo para cualquier momento que él decida Now hablar. I want to give you a good example. Voy a dar un buen ejemplo. Moses was listening for God. You know how many hours? Y Moisés estaba escuchando a Dios. ¿Sabemos cuántas horas? 40 years. 40 años. And after 40 years he talked. Y después de 40 años él habló. What if Moses got bored after 1 year of listening? ¿Qué hubiera ocurrido si Moisés se hubiera aburrido o cansado después de un año de escuchar? He would not have heard God because he would not be ready. Él no hubiera escuchado a Dios porque no habría estado listo. But he was praying and listening daily. Pero él estaba orando y escuchando diariamente. When the proper time came, Cuando llegó el momento apropiado, God said, now is the time, go. Dios le dijo, ahora es el momento, ve. Because he was listening and praying daily, he was ready to go. Porque él escuchaba, él oraba diariamente, estuvo listo para ir. Just those who pray daily and listen daily will hear God's voice and be ready. Solo los que oran diariamente y todos los días escuchan, estarán preparados para oírlo. Let's move on. Vamos a avanzar. Besides that we don't go to God to give Him our plans, but we go to listen for His plans. Además de que no debemos de ir ante Dios para que Él sepa nuestros planes, sino para escuchar sus planes. You see, it's like when I work construction, Es como en una construcción. I used to tell the worker that work with me, Yo acostumbro a decir al trabajador que go and get that, trabaja para mí, go and do that. ve y haz esto, haz aquello. This is what we tell God. Do that for me, do that for me. Esto es lo que hacemos con Dios. Le pedimos, haz esto, haz aquello para mí. He is supposed to tell us what to do. Se supone que Él es el que nos tiene que decir qué hemos de hacer. Besides listening, Además de escuchar, there is a deeper point in listening. hay un punto más profundo. That's called meditation. Esto se llama meditación. I want you to understand because this is dangerous ground. Quiero que entiendas bien porque esto es un terreno peligroso. We don't talk about Oriental meditation. No estamos hablando de la meditación oriental. When you focus on yourself Cuando tú te centras en ti mismo and you focus within yourself inside, y te concentras en tu interior, look for the wisdom in you. estás buscando la sabiduría que hay en ti. Look for the power in you. Procuras el poder que hay dentro de ti. Or you just empty your mind O simplemente vacías tu and put mente nothing in it. y no pones nada en ella. You know what happens when you empty and put nothing? ¿Saben qué ocurre cuando uno Who comes there? se vacía y no pone nada? ¿Quién viene ahí? Satan.
Satanás. If it's empty, Si está it's vacío, like an invitation. es una invitación. Meditation Meditación is when you empty your mind es cuando vacías tu and mente fill it with God, y la llenas de Dios, and fill it with His Word la llenas de su palabra and His law. y su ley. When you contemplate not to yourself, Cuando te contemplas no a ti mismo, not to nothing, ni a ninguna otra cosa, you contemplate to His character, sino que contemplas su carácter, His love, su amor, His sacrifice, su sacrificio, whatever He has done for you. todo lo que ha hecho por ti. You see, it's very important that we understand meditation. Es muy importante que entendamos lo que es la meditación. Let me give you a few Bible verses about meditation to make it clear. Vamos a dar algunos versículos de la Biblia sobre meditación para que resulte claro. In 2 Corinthians chapter 3 verse 18, En 2 Corintios 3, 18, it says that we are changed by what? Changed by what? dice que somos cambiados, transformados. ¿Por qué? We are not changed by fighting sin. No somos transformados por pelear o combatir el pecado. We are changed by beholding. Somos transformados por contemplar. And in Greek also say contemplating, beholding. Sí, pero what verse is it? What verse? It is 2 Corinthians 3:18. Es 2 Corintios 3, 18. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo. So we behold God's face. Así que miramos o contemplamos el rostro de Dios. You remember when Moses said, show me your glory, show me your face. Recordamos que dice, muéstrame tu gloria, muéstrame tu rostro. We don't go to God to solve problems. No acudimos a Dios para resolver problemas. We go to God to know Him, to see Him, Acudimos a Dios para conocerlo a Él, to see His face shining. para ver su rostro que glorioso, que brilla. And in Hebrew also, His face means His character. Y en hebreo su rostro significa su carácter. So when Moses said, show me your face, Cuando Moisés le dice, muéstrame tu rostro, he actually said, show me who you are. realmente me está diciendo, muéstrame quién eres tú. And God didn't show him power, Y Dios aún le mostró poder, didn't show him might, fortaleza, holiness, santidad, wisdom. sabiduría. God showed him love. Dios le mostró su amor. And God said, Y Dios dijo, Exodus 32, 33, somewhere. en Éxodo 32, 33, por allí está, God said, Dios the dijo, Lord, el Señor, the merciful God, es un Dios misericordioso, patient, paciente, gracious, gracioso, His loving lleno de kindness gracia, goes forever, benigno, su amor dura por siempre, forgiving, perdonador, showing mercy to thousands of generations. mostrando misericordia para millares de generaciones. So when Moses said, show me your face, what did he see? Así que cuando Moisés pidió, muéstrame tu rostro, ¿qué es lo que él vio? So you see, meditation is about beholding, contemplating who God is. Así que meditación es contemplar quién es Dios. He says in Psalm 46:10, be still and know that I am God. Dice el Salmo 46:10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. In Psalm 77 says, I meditate upon your work. En Salmo 77 dice, yo medito en tus obras. So we meditate to what? ¿Meditamos en qué? To God's works. En las obras de Dios. In Psalm 103 says, El Salmo 103 dice, do not forget any of His benefits. no olvides ninguno de sus beneficios. We have a problem there. I need to explain it. It's very important. Aquí tenemos un problema y necesito explicarlo porque es muy We importante. say that confession should be specific. Decimos que la confesión debe ser específica. You don't just say, forgive my sins. No decimos simplemente, You got to be specific. perdona mis pecados. Tenemos que ser específicos. Forgive me for lying. Perdóname por mentir, Or forgive me for whatever, but be specific. o por lo que sea, pero tenemos que ser específicos. Name the sin. ¿Eh? Name the sin. Tenemos que mencionar el pecado. The same with praises. We cannot just, oh, I praise you because you are good. Lo mismo con las alabanzas. No debemos decir, oh, te alabo porque eres bueno. You got to be specific. Tenemos que ser específicos. You should not forget any of His benefits. No debemos olvidar ninguno de sus beneficios. You need to write them down. Tenemos que escribirlos And you need to repeat them back to God. y debemos repetirlos a Dios, ante God, Dios. I was sick Yo estaba And I prayed. enfermo y oré and you answered. y me contestaste. And I was struggling with my exams Estaba luchando con mis and I exámenes prayed y oré and I got good grades. y tuve buenas notas. And I was tired on the plane Y yo estaba cansado and I prayed
y oré. and you gave me a full bench to sleep. Full bench, 3 seats. Y me diste toda una hilera de asientos para descansar. And my son had an accident, Y mi hijo tuvo un and accidente I prayed, y oré and you gave him life. y le diste vida. So you must be specific. Así que hay que ser específico. The spirit of prophecy says that we should not forget. El espíritu de profecía dice que no deberíamos olvidar. There is nothing more dangerous than to forget how God has led us so far. Nada hay más peligroso que olvidar cómo Dios nos ha guiado hasta ahora. Being specific Ser específico strengthens your faith fortalece tu fe and strengthens the faith of people around you y fortalece la fe de las personas que te and rodean prepares you for what comes next. y te prepara para lo que viene después. If you don't spend time to be specific when you praise Him, Si no dedicas tiempo a ser específico cuando lo alabas, you are not going to praise Him too long, just a few seconds. no vas a alabarlo mucho tiempo, solamente unos pocos segundos. And if you don't praise Him, you don't have joy. Y si no lo alabas, no tienes gozo. You got the point? ¿Entendimos el punto? So let's move on. Así que vamos a avanzar. Let me give you one more Bible verse. It says in Psalm chapter 1, verse 2, El Salmo, el versículo 1, Meditate. el capítulo 1, versículo 2. meditate day and night to God's law. Medita día y noche en el amor de Dios, en la ley de Dios. And then it says in Joshua chapter 1, 8, Y en Josué 1, 8. the book of the law should not depart from your mouth, and you shall meditate day and night to it. El libro de la ley no ha de apartarse de mi corazón y he de meditar en él día y noche. And Psalm 77 says, I'll remember all the works that you have done for me. Y el Salmo 77 dice, recordaré todas las obras que has hecho en mi favor. So, are we clear about meditation? Así que tenemos claro esto de la meditación. You don't meditate to nothing or to you. You don't meditate to nothing. Uno no medita en nada, You meditate upon God's character and His word and His law. uno tiene que meditar en el carácter de Dios, en su palabra y en su ley. Now, I'm going to move on to the next point. Bueno, voy a avanzar al punto siguiente. Usually when we pray, when we go to God, this is how we pray. Generalmente cuando oramos y acudimos a Dios, oramos así. Our Father in heaven, Nuestro Padre Celestial, thank you so much for your love. gracias por tu amor. Father, please forgive me for doing I don't know what. Por favor, perdóname por hacer lo que no sé qué. Father, you know today I have a difficult interview. Y sabes, Padre, hoy tengo una entrevista muy difícil. Please help me get this job. Por favor, ayúdame a conseguir este empleo. You know my son is drinking. Sabes, mi hijo bebe. Wake him up and help him stop drinking. Despiértalo para que él deje de beber. And because I am late to work, I'm going to speed. Because, Late to work, I'm going to speed. y porque estoy yendo tarde al trabajo, yo tengo que acelerar. Help me not to be caught by the police. Ayúdame a que no me agarre la policía. And help me be saved. Y ayúdame a salvarme. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Kind of this way we pray, don't we? Así en general oramos, ¿no es así? This is not prayer. Esto no es oración. This is the way to solve our problems. Esta es una forma de tratar de resolver nuestros problemas. I want you to listen to this quotation. Quiero que prestemos atención a esta cita. This is Counsels on Diet and Food, page 52. Este es consejo sobre el régimen alimenticio. Bueno, da la página en inglés. If the Savior of men, Jesus Christ, the Son of God, Si el Salvador de los hombres, el Hijo de Dios, Jesucristo, felt the need of prayer, sintió la necesidad de orar, how much more we, ¿cuánto más nosotros, sinful, weak mortals, débiles y pecadores mortales, should need prayer, constant prayer? necesitamos constante oración? Christ committed himself to God Cristo se entregó a sí and mismo in a Dios constant, honest prayer en constante y honesta oración, and total submission to God's will. en total sumisión a la voluntad de Dios. He was victorious. Fue victorioso. Those who profess to be God's children Aquellos que profesan ser los hijos de in Dios our days, en nuestros días, above any other Christians, por encima de todos los demás cristianos, should imitate Jesus' example in prayer. deberían imitar el ejemplo de Jesús en la oración. Let me move to 7 Testimonies, page 194. En Testimonies en inglés, el tomo 7 dice, The very first lesson that should be taught La to our primera workers
La primera lección que deberíamos enseñar a nuestros obreros total dependence upon God alone. es la total dependencia solamente en Dios. Before they can attain any success in any line of work, Antes que puedan alcanzar They must- éxito alguno en cualquier línea de trabajo, each one individually cada uno individualmente accept the truth acepta la verdad, that without Christ we are nothing. que sin Cristo somos nadie. So I'm going to go to John chapter 15. Así que ahora iré a Juan el capítulo 15. And Jesus gives the key of prayer. Y allí Jesús nos da la llave de la oración. And Jesus doesn't say prayer is about solving problems. Y Jesús no dice que orar es resolver problemas, But Jesus says, I am the vine, you are the branches. sino que Jesús dice, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. If you remain in me, you'll Sí. bring a lot of fruit. Si permanecéis en mí, llevaréis mucho fruto. But if you depart from me, you are going to be cut and burned in the fire. Pero separados de mí seréis cortados y quemados en el fuego. Regardless who you are, No importa quién seas, without me you can do nothing. sin mí nada podéis hacer. This is the first lesson we need to learn. Esta es la primera lección que debemos aprender. That prayer is not about solving problems. La oración no es resolver problemas. Prayer is about connection. La oración se refiere a conexión. As Jesus Christ did, we must remain in continual, constant connection with God. Como Cristo lo hizo, debemos permanecer en constante conexión con Dios. Instead of focusing on our needs and problems, En vez de centrarnos en nuestros problemas y necesidades, we must focus on relationship. tenemos que concentrarnos en la relación. I'm going to give you an example. Voy a dar un ejemplo. You see, when I was a little younger, Cuando era un poco más joven, I opened a business abrí un negocio cutting glass, de cortar el vidrio. and I earned some good money. Not a lot of money, but for a kid, good money. Y gané un buen dinero. No demasiado, pero para un muchacho era buen dinero. And I would cut glass Cortaba vidrio, and put it on windows, lo colocaba en las and ventanas. put it to the homes. Put it where? Put it on new homes. Y las colocaba así en ventanas de casas nuevas. And in communism, you are not allowed to own a business. Y bajo el comunismo uno no era dueño, no tenía la libertad para ser dueño de un negocio. I belonged to a cooperation, Yo pertenecía a una cooperativa and the government would take 60% of my income, y el gobierno tomaba el 60% de mis ingresos and I would get 40%. y yo quedaba con 40%. And they noticed that I make a lot of money, Como notaron que yo estaba ganando bastante dinero and I don't work Saturday and Sunday. y no trabajaba el sábado ni el domingo, And they said, why don't you work Saturday and Sunday? y me preguntaron, ¿por qué no trabajas el sábado o el domingo? And I said, I got Saturday free from God and Sunday free from the government. Y digo, bueno, yo tengo el sábado libre por Dios y el domingo libre por el gobierno. And they said, weekends are the best days to make money. Y dice, bueno, esos son los mejores días para hacer el negocio. Don't you need more money? ¿No te importa el dinero? I said, how much salary do you have? Y dice, ¿qué salario tienes? And he said, 2,000 a month in Romanian money. Dice, 2.000 en dinero rumano, 2.000 al mes. I am making 4,000 a month. Y yo estoy ganando 4.000 por mes. So I enjoy 2 days off. Así que yo puedo disfrutar de 2 días libres. I said, well, but if you come Saturday and Sunday, you make more money for you and for us. Pero dice, si tú vienes también el sábado y el domingo, vas a hacer más dinero para ti y para nosotros. I said, I learned in the Bible that I must follow God, and also I must follow the Caesar too. Yo aprendí en la Biblia, les contesté que yo tengo que obedecer a Dios y también al César. Give to God what belongs to God, and to the Caesar what belongs to the Caesar. Hay que darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. And the president of the cooperation said, I tell you, you come Sundays. Y el presidente de la cooperativa me dijo, yo te lo mando, ven el domingo. So I came Sundays, Así que vine los domingos. I obeyed the Caesar. Yo obedecí al César. And I made more money, Y gané más dinero. and they made more money. Y ellos también ganaron And they más. said, now you come Saturday. Y me dijeron, ahora ven el sábado. I said, who are you to tell me to come Saturday? Y dije, ¿quién eres tú para decirme que venga el sábado? You can call me as you want, you can call me Caesar, I'm your boss. Y dije, puedes llamarme como quieras, el César, pero yo soy tu jefe. I got Sunday from you. Y dije, Saturday is from God. yo dije, ya tengo el sábado, el domingo para ti, pero el sábado es de Dios. So are you God? ¿Y ¿eres tú Dios?
Unless you are God, I cannot obey you, because God told me to keep Saturday. A no ser que seas Dios, yo no te puedo obedecer, porque Dios me dice que guarde el sábado. He said, if you don't come Saturday, I'm going to fire you. Dijo, si no vienes el sábado, yo te voy a echar. And he said, stop coming to work. Bueno. Stop coming to work. Así que me dijo, ya, no vengas más, deja de venir, tienes que irte. I left. Así que me fui. 3 months later, he called me back. 3 meses después él me llamó de nuevo. And he said, we need you back. Te necesitamos de nuevo. Our production went down. We need you to make money. Nuestra producción cayó y necesitamos hacer dinero. But you must work Saturday. Pero tienes que trabajar el sábado. If you don't work Saturday, you go to prison. Si no trabajas el sábado, irás a prisión. So what he did, Así que hizo. he went to the storage room, to the deposit, Así que él fue allá al depósito in a Saturday when I was sure not working. y en sábado, cuando por cierto yo no trabajaba. And he brought some boxes with glass Y él trajo algunas cajas con vidrio that were there in the rain for 2 years. que habían estado allí por 3 años. And because the rain came between the sheet of glass, Y porque había caído lluvia entre las láminas de vidrio, and it was in the sun, and in the rain, and in the sun, y and in the estaba rain, en el sol, después en la lluvia, el sol y la lluvia, the boxes were rotten. las cajas se habían podrido. The wood of the Es box. decir, la madera de las cajas estaba podrida. And the glass had kind of a white powder between the sheets. Y había una especie de polvo blanco entre las láminas. And it was like glued together. Y es como que se habían pegado unas con otras. And it was all cracked. Y todo estaba rajado. You could not use it. No se podía usar. And there were 2 boxes of glass, Había 2 cajas con vidrios. each one having about 3.5 tons. Cada uno tenía alrededor de 3 toneladas y media. Each one having 22 sheets of glass, Cada una con 22 láminas de 4 vidrio. millimeters thick, De un grosor de 4 milímetros cada una. 180 by 220, De 1,80 por 2,20 el tamaño. heavy. Pesada. He brought them to my store and he put them against the wall. Él los trajo a mi depósito y los colocó contra la pared. And there was a law in Romania, if you miss more than 10,000, you go to prison. Y hay una ley en Rumania que si pierdes más del 10% vas a prisión. And the value of that glass was 14,000. Y valía 14,000 esas cajas. So he said, Así que dijo, the glass was good when I brought it here, but you miss work, so something happened, so you got to pay for it. el vidrio estaba bien cuando yo lo traje aquí, pero en algo fallaste, así que tú tienes que pagarlo. And I had no way to prove it. No tenía cómo So probarlo. I said, please leave me alone. Y dije, por favor, déjame And solo. he said, you come to work Saturday, I leave you alone. Y dice, si tú vienes el sábado, yo te dejo solo. If not, you go to prison. Si no, vas a prisión. So I started to pray for a few good weeks, Así que comencé a orar por varias semanas. and I could not accept prison. Y no podía aceptar la prisión. So I said, God, please, save me. Así que le pedí a Dios, por favor, sálvame. Please help me against this man. Por favor, ayúdame con este hombre. And I was, guess where were my eyes? Focused on Jesus or focused on the problem? Y entonces, ¿yo en quién estaba enfocando mis ojos? ¿En Jesús o en el problema? What do you think? ¿Qué pensamos? Problem. El problema. God save me. God help me. God help me. Dios, ayúdame, sálvame, ayúdame. And I was miserable. Y me sentía miserable. And the more I focused on the problem, the more problems I had. Y cuanto más me enfocaba en los problemas, más problemas And I tenía. got discouraged and depressed. Estaba desanimado y deprimido. And my father came to me, Y mi padre se me acercó and my father said, what is the matter? y me preguntó, ¿cuál es el problema? And I said, this is what is happening. Y le expliqué esto es lo que sucede. And he said, why are you sad? Me dijo, ¿por qué estás triste? Because I have a problem. Porque tengo un problema. And my father said, you don't have a problem. Y mi padre me dijo, no tienes un This is problema. not your problem. No es tu problema. You have many problems. Tienes muchos problemas. I said, you know what is your biggest problem? ¿Sabes cuál es tu mayor problema? You don't trust God. Es que no confías en Dios. You don't focus on God. No estás concentrándote en Él. Did you tell him your problem? ¿Ya le dijiste cuál es tu problema? Yes. Sí. Then praise him. Entonces alábalo. Focus on God. Concéntrate en Dios. Focus on his promises. Enfócate en sus promesas. Let God be God. Deja que Dios sea Dios. He said, go away, go to work. Dijo, ve a tu trabajo. Don't stay home and cry. No te quedes en casa llorando. So I went to work. Así que fui al trabajo. And the president asked me, hey, you go to prison. Y el presidente me dijo, vas a ir a prisión. We are going to go to court. Te vamos a llevar a la corte.
And he said, in the tribunal, however, Sí, in en the el court, tribunal, you lose. vas a perder. And I said, that's okay. Dije, está bien. And I said, you know what? Dije, ¿sabes qué? If they make me pay, I'm going to borrow the money and pay. Ellos pueden ser que me hagan pagar, yo pido prestado el dinero y pago. And I said, you can do whatever you want to me, but you know what? I'm going to trust God. Y dije, puedes hacer lo que quieras conmigo, pero sabes, yo voy a confiar en Dios. And he said, there is no God. Él dijo, no hay Dios. And I said, let me bring this glass back, because if I go to prison, I gain nothing, you gain nothing. Y le dije, déjame traer otra vez estos vidrios, porque si voy a prisión yo no gano nada y tú no ganas nada. And let me get good glass to keep working, so you make money and I make money. Así que dame buenos vidrios, así yo puedo trabajar y yo hago buen dinero y tú también ganas buen dinero. And he thought and he thought, Pensó y pensó. and he talked to the secretary. Y habló con el secretario. I don't know what they talked. No sé qué hablaron. But the secretary came back to me Pero el secretario vino a donde yo estaba and she said, you are in big trouble. y me dijo, estás metido en un problema muy grande. He's not going to go to court because he's afraid you pay. Él no quiere llevarte a la corte porque tiene miedo de que pagues. And now he became stubborn. He wants you in prison. Porque ahora está terco, él quiere que tú vayas a la cárcel. So he's going to let you remove the glass, Así que él dejará que tú saques el vidrio hoping that because the boxes are rotten, con la esperanza de que como las cajas están podridas, the glass is going to fall down and break. los vidrios se van a caer y se van a quebrar. And then you are really in trouble. Y entonces sí que estarás en problema. So he said, you are allowed to remove the glass. Now remove it. It's an order. Así que él dijo, bueno, te autorizo a mover los glases. Ahora tienes que hacerlo, es una orden. So I called the crane, the driver with the crane. Así que yo llamé al conductor de la grúa, del guinche. And this is the box of glass. Esta es la caja con vidrios. And it had two pieces of wood here and here, like two shoulders. Y tenía dos pedazos de madera aquí como dos hombros. And he put the cables here, and then the hook. Y entonces él puso los cables aquí y allá y entonces el gancho. And then he said, shall I lift it up? Entonces pronto lo levanto. But the wood was so rotten that you could go with your finger through the wood. Pero la madera estaba tan podrida que uno podía atravesarla con el dedo. So I said, let's have a prayer. Entonces yo dije, vamos a orar. So I said, God, I'm nobody. I have no power. Le dije, Dios, yo no soy nadie, no tengo el poder. But I give this problem to you. Pero yo te entrego este problema a ti. And because I give this to you, Y porque te lo entrego a ti, I choose to praise you for whatever you decide to do. yo decido alabarte, ya sea una cosa u otra que tú decidas hacer. And then I said, okay, lift it up. Y entonces dije, está bien, puedes izarlo. And he got it up, Él lo levantó. and the bottom broke, La parte de abajo que rompió. and the glass, Y los vidrios, 7 tons of glass fell. 7 toneladas de vidrio cayeron. I didn't know what to say. Yo no sabía qué decir. I didn't even have time to say something. No tuve ni tiempo de decir algo. Maybe I said in my mind in a second, wow, or whatever, help me. I don't know if I said something. No sé si dije en mi mente, ayúdame, no sé si alcancé a decir algo. But the glass stopped in the air. Pero los vidrios se detuvieron en el aire. And there was nothing above, No había nada debajo. and there was nothing under. Nada debajo. And this is the box, Esta es la caja. and this is the glass. Y estos son los vidrios. And the president was watching, El presidente estaba the secretary observando. was watching, El secretario the observaba. people walking were watching, La gente que pasaba the miraba. driver was watching, Y el conductor miraba. and my knees were shaking. Mis rodillas temblaban. And he said, what shall we do? Y dijo, ¿y qué tengo que hacer? I said, I don't know. No sé. He said, okay, I'm going to just let it down again. Digo, bueno, los voy a bajar. This is the glass, and this is the box. Esta es la caja, este es el vidrio. He let it down Y lo bajó. until the box went back and the glass got back in. Hasta que descendió la caja y los vidrios adentro. And the president said, go find a different job. I'm not going to sue you. I'm not going to get you in court. Just don't curse me. Dice, bueno, ve, te consigue otro empleo, no te voy a llevar a juicio, no te voy a acusar, solamente no me maldigas. Now don't get false hope. Ahora no tengamos falsas God esperanzas. didn't always answer my prayer this way. No siempre Dios contestó mi oración de esta manera. But you must learn not to focus on your problems, but to focus on God. Pero sí debemos aprender a no concentrarnos en nuestro problema,
sino poner nuestro foco de atención en Dios. You see, prayer is not about us. Vemos, la oración no es acerca de nosotros. Prayer is about God. La oración se refiere a Dios. If something would bring glory to Him, Si alguien debe darle gloria a Él, that's the important part. ahí está la parte importante. You may not know what to say in prayer, Puede ser que ni sepamos qué decir en oración, but the best way to learn pero la mejor to forma de pray aprender a orar is by praying. es orando. Prayer is the best exercise in praying. La oración es el mejor ejercicio para la oración. Because the goal is not to say fancy words. Porque la meta no es decir palabras bonitas. The goal is to spend time with God. Nuestro blanco debe ser pasar tiempo con Dios. My wife and I Mi esposa y yo would meet together nos when we reunimos. were dating Nos reuníamos cuando And estábamos we go in the park. antes de ser novios and walk together y caminábamos for juntos 2 hours hasta por 2 horas and say nothing. y no decíamos nada. Do you know what it means when you love so much that you have no words? You talk together, you keep quiet together. ¿Alguno ha experimentado esto de estar tan enamorado que ni necesitan hablar? I didn't have to say words. I was happy to be with her. Yo ni necesitaba decir palabras, estaba feliz por estar con ella. You can be quiet together. You don't have to talk together. Podemos estar sin silencio juntos, no necesitamos hablar cuando estamos juntos. You don't need to say many words. No se necesitan decir muchas You palabras. don't need to convince God. No necesitamos convencer a Dios. You need to spend time with Him and His Word. Necesitamos dedicar tiempo para estar con Él y con su palabra. And people spend just a little time in prayer and very little time in studying the Word. Y la gente en general dedica muy poquito tiempo a orar y poquito tiempo a estudiar su palabra. The more time you spend in prayer, Cuanto más tiempo dedicamos a la oración, the more time you spend in studying the Word. cuanto más tiempo dedicamos a estudiar la palabra And the more time you spend in contemplating, y cuanto más tiempo dedicamos a contemplarlo, the closer you get to Him. lo más cerca más cerca estamos de Él. The more you know Him and you trust Him. Más lo conocemos y más confiamos en Él. The more He can use you the way He wants. Y más Él puede usarte de la forma que Él desea. And you may have to wait like Moses 40 years. Y puede ser que debas esperar como Moisés 40 años, But if you walk with Him, pero si caminas con Él, whenever He decides to call you for something, you are ready. cualquier momento que Él te llame para usarte en algo, tú estarás listo. Does it make sense? ¿Tiene sentido esto? Praise the Lord. Alabado sea Dios. Should we take another break? Tomaremos Or answer a few more questions? otro recreo. When are you answering the question? Now or after? No. Pero va a contestar algunas más preguntas más. Okay, let's analyze a few questions. Of these questions. Let's see. Can you? ¿Es correcto pedir a Dios una respuesta con pruebas o señales específicas? Is it right to ask God an answer with signs or specific signs or proofs? So, when I was young, Cuando yo era joven, and I had no experience in my relationship with God, so I just said that if He doesn't translate, you need to pray for the gift of tongues. dice que si yo no traduzco, tenéis que orar por el don de lenguas. Okay, when I was young, Cuando yo era joven and I didn't know God too much, y no conocía mucho a Dios, I would ask Him for signs. yo pedía señales. And God, considering my level of spiritual maturity, Y Dios, considerando mi nivel de madurez espiritual, used signs for me. usó señales conmigo. He went down to my level and He talked to me that way. Él descendió a mi nivel y me habló en ese plano. As we grow in spiritual maturity, Al crecer en la madurez espiritual, we don't make God our servant and we don't ask Him for signs. no hacemos de Dios nuestro sirviente ni le pedimos señales. Are not there to give us faith or to lead us. Las señales no estarán allí para darnos fe o para guiarnos. We must believe because of the Word, because of His Word. Nosotros debemos creer por su palabra, por causa de su palabra. We must be mature enough to trust Him with or without signs. Debemos ser suficientemente maduras para confiar en Él con señales o sin señales. When there is no sign, we should still have strong faith in Him and still trust Him. Cuando no hay señales, aún así debemos tener una fe firme o fuerte en Él y confiar en Él. The reason for signs is not to believe or to lead, La razón para las señales no es para creer o para guiar, but to help when in need.
to help when we are in need. sino para ayudarnos cuando estamos en necesidad. I hope I answered this question. Espero haber contestado esta pregunta. Next one. La siguiente. ¿Nuestras oraciones cambian la voluntad de Dios? ¿Escucha a Dios más cuando son muchos los que oran por algo en las cadenas de oración? Our prayers, do they change God's will or God's plans? Does God listen more when there are many praying for something, a change of prayer? You see, if God doesn't listen and He doesn't care, get a group of 20 people and then you twist His hand and He answers. Así, entonces esto parece pensar que si Dios no escucha o no le importa, entonces reunamos 20 personas para que oren y esto va a torcerle el brazo. That's not the meaning. ¿No es este el significado? In prayer, we don't change God's will. Por medio de la oración nosotros no cambiamos la voluntad de Dios. I have quotations here Yo tengo aquí citas and I have Bible verses here. y tengo aquí versículos de la Biblia Very plain. We go in prayer that we are transformed, que son muy claros. Nosotros oramos para ser transformados nosotros, not for God to be transformed. no para que Dios cambie. And why should we pray many? ¿Y por qué entonces muchos hemos de orar? You see, prayer has 3 ways to pray. En la oración hay 3 formas de orar. Prayer privately, Orar privadamente o silenciosamente. like Jesus. He would go in a place alone, Como Jesús que iba a un lugar solitario, early in the morning, temprano en la mañana, and he would spend time with God. y pasaba tiempo con Dios. The spirit of prophecy says that just in prayer alone, El Espíritu de Profecía dice que solo orando a solas we can totally open podemos totalmente abrirnos and He can talk to us. y puede hablarnos. And nothing can replace private prayer. Y nada puede reemplazar a la oración personal, So privada. prayer alone is when we commune with God and He can transform and change us. Así que en la oración a solas es cuando podemos entrar en comunión con Dios y Él puede transformarnos. Prayer in groups, Segundo, orando en grupos. when God can use us in work and unite us together. Cuando Dios puede usarnos y obrar para que nos unamos y estemos juntos. When we help each other. Cuando nos ayudamos unos a otros. And the power of 2 or 3 in prayer is not because there are 2 or 3 or 4 or 10. Y el poder de orar 2, 3, o no es porque se suma la fuerza de 2, 3 o 10 oraciones. But it's going to be because more of them are going to work when God says go. Sino porque más personas han de obrar en respuesta a lo que Dios indique. You understand? ¿Entendemos? And then the third one is corporate prayer, the whole church. Entonces la tercera es la oración corporativa, la iglesia entera. And that's like Solomon's prayer. Es como la oración de Salomón. That brings commitment and vision to the whole community. Y eso produce una consagración y una visión en toda la comunidad. Revival and direction. Hay un reavivamiento y le da una dirección. So you see the difference between the 3. Vemos la diferencia entre las 3. It is a lot more here. I have quotations. I am going to leave them for you. Hay mucho más aquí. Yo tengo citas, las voy a dejar para vosotros. When we put it on PowerPoint, we are going to see it a little more in detail. I'm going to move on to the next question. Y cuando lo pongamos allí en la pantalla vamos a ver más en detalle. Podemos ir a la siguiente pregunta. It's just pick and choose or whatever. ¿Cómo podemos orar por quienes son esclavos de hábitos dañinos como el alcoholismo o el cigarrillo? ¿Cómo ayudarlos? How can we pray for those who are slaves of their habits as alcoholism or smoking? How can we help them? Prayer of intercession. Oración intercesora. Does it make any sense to pray for somebody? No tiene ningún sentido orar por alguien. Why should we pray for somebody? ¿Por qué voy a orar por otro? If we don't pray, what happens? Si no oro, ¿qué sucede? You see, if I don't pray, it means God doesn't love him. Si yo no oro, ¿significa que Dios no lo ama? What do you think? ¿Qué pensamos? God loves them anyway, doesn't he? Dios ama a esas personas de cualquier modo, ¿no es así? It's a matter of universal justice. Se trata es una cuestión de justicia universal. God cannot force people. He gives them freedom of choice. Dios no fuerza a la gente, les da libertad de elección o libre albedrío. And God does whatever he can do to turn them around. Y Dios hace todo lo que Él puede para que
cambien, para que darlos vuelta. But if God would force them, Satan then would go there and force them too. Si Dios los forzara, Satanás también iría y los forzaría. So then, God cannot push against their choice. Así que Dios no puede empujarlos o presionarlos contra su elección. So when you intercede for somebody, Así que cuando intercedemos por alguien, give God more opportunities to work because somebody asked him. le da más oportunidades a Dios para obrar porque alguien lo está pidiendo. So then you can say, Entonces puedes decir, yeah, he doesn't want God, sí, él no quiere a Dios, and God cannot do anything more because God cannot force him. Dios no puede hacer nada más, pero no lo va a forzar. But because of my servant, Pero por mi siervo, who asked God to intervene again, que pidió que Dios intervenga otra vez, gives God opportunity to work again. le da oportunidad a Dios Again. para obrar otra vez y otra vez. So I tell people, Así que digo a la when you gente, pray for you, cuando oras por ti, don't ask the same thing twice. no pidas lo mismo dos veces. Leave it to God. Déjaselo a Dios. But when you pray for somebody else, Pero cuando oras por otra persona, never stop praying for them. nunca dejes de orar por esa otra So you give persona. God opportunities every day. Así le das a Dios oportunidades cada día. So yes, prayer of intercession makes a difference. Así que sí, la oración intercesora hace la It diferencia. may not be very pleasant. Puede no ser muy Let me placentero. give you a short example. Voy a dar un ejemplo corto. We have good children. Tenemos buenos hijos, Smart, inteligentes, handsome, buenos mozos, like me. como yo, No, just like my wife. Okay. como mi esposa, And obedient. y obedientes. They learn good in school. Les fue bien en la escuela, They go to church, they pray, they study. ellos van a la iglesia, oran, estudian, But my older son pero mi hijo mayor decided for a while not to go to church anymore. decidió por un tiempo no asistir más a la iglesia. And he said, I love God, Les dijo, amo a Dios, but I go to school every day, I go to work every day. pero voy a la escuela todos los días, voy al trabajo todos los días. My single day off is Sabbath. Mi único día libre es el sábado. And God is a good God, He's not going to punish me. Dios es un Dios bueno, And no I me don't va a work. castigar. I don't work. No trabajo. I just go on the lake with a boat. Yo simplemente me voy al lago con un bote. So I said, let me get it straight. Así que voy a poner esto en claro. You go in the morning to church, Vas a la mañana, and then you study, entonces and estudias then you pray, y oras. and then you go half an hour on the lake. Y entonces te vas media hora al lago. Half an hour. Media hora. He said, I sleep until 10 o'clock, Yo duermo hasta las 10 de and la then I go the mañana whole day on the lake. y voy el día entero al lago. I don't have time for church. No tengo tiempo para ir a la iglesia. And I said, that's not good. Dije, eso no está bien. I said, you must put God first. Debes poner a Dios en primer lugar. How long time do you spend praying? ¿Cuánto tiempo Oh. dedicas a la oración? I'm tired, I don't pray. Oh, estoy cansado, no But oro. I know God loves me. Yo sé que Dios me ama. How long time do you study the Word? ¿Cuánto tiempo estudias la palabra? I don't have time. Oh, no tengo tiempo. I know the Bible, you are pastor, you taught me. Yo conozco la Biblia, desde chico me la enseñaste. So, he stopped going to church for several months. Así que él dejó de asistir a la iglesia durante varios meses. Guess what we did, my wife and I? What? What we did, my wife and I? ¿Y qué hicimos mi esposa y yo? We started to intercede for him. Empezamos a interceder por él. And we prayed and prayed and prayed. Y oramos y oramos y oramos. And talked to him and talked to him and talked to him. Y le hablamos y le hablamos y le hablamos. Until he got sick and tired of our talk. Así que él quedó, ya estaba enfermo y cansado de When tanto we que le called, hablábamos. he will not answer the phone. Cuando le llamábamos por teléfono, no contestaba el teléfono. Because he felt bad that we will talk the same subject and he didn't want to obey. Porque él ya se sentía mal, de que siempre le hablábamos del mismo asunto y él no quería obedecer. So there I had to pray the tough prayer. Así que tuve que orar y hacer una oración dura. And I said, God, Dije, Dios, I'm interceding for my son. Do whatever you have to do to turn him around. estoy hoy orando, intercediendo por mi hijo. Haz lo que tengas que hacer para darlo vuelta. And he had a car accident. Y él tuvo un accidente de auto. I said, I'm going to turn around, come to church. Dijo, yo voy a ir a la iglesia. I said, why? Are you afraid? Dije, ¿por qué estás conmigo? No, God saved my life and I know I should be in church. No, dice, Dios salvó mi vida y yo sé que tengo que ir a la But in iglesia. 3 months he forgot the accident and stopped going to church again. Pero a los 3 meses él olvidó el accidente y dejó de ir a la iglesia otra vez. Fell asleep driving Así que él continuó and manejando. he fell in a deep valley. Y él cayó en un gran valle, Another car accident. otro accidente de auto, And God saved his life again. y Dios otra vez le salvó la vida. And I said, oh God, how many times do I have to fix the car before he gets it?
Y dije, ay Dios, ¿cuántas veces tendré que arreglar el auto hasta que lo entienda? But I was praying, you know, so. Pero yo estaba orando. So then, he stopped going to church again. Otra vez dejó de asistir a la iglesia. And then he took the four-wheeler. Entonces él agarró una especie de motociclo de 4 ruedas. And he went on the mountains. Y él se ascendió a la montaña. And the four-wheeler came over him. Y este cuatriciclo cayó sobre él. And smashed his head and crushed it. Y aplastó su cabeza. His right side of the face caved in. El lado derecho de la cabeza se hundió. Totally inside. Totalmente adentro. He had 17 fractures here. 17. Tuvo 17 fracturas aquí. Pieces of bone came through the eye. Algunos es tan trágico que algunos pedazos de hueso se le incrustaron en el ojo. And his friend called us Su amigo nos llamó and said Gabriel had an accident. y dijo, él tuvo un accidente. And we said, can we talk to him? Dijimos, ¿podemos hablar con He él? said, no, he's not aware. He's in coma. No, no puede hablar, está en coma. And then he was driving him to hospital. Así que lo llevó al hospital. And then he came back and he took the phone and he said, Dad, I had an accident. Y entonces él volvió en sí, tomó el teléfono y me dijo, papá, tuve un accidente. We said, are you okay? Pregunté, ¿estás bien? He didn't answer. No contestó. So we talked to his friend and his friend said, he passed out again. Oh, entonces le hablamos al amigo y le preguntamos, ¿está bien? Él dice, se desmayó de nuevo. And we called the hospital and they said, we don't know if he's going to make it tonight. Llamamos al hospital y nos dijeron, no sabemos si él va a pasar esta noche. He may die tonight. Puede morir esta noche. We drove 12 hours that night, Manejamos 12 horas esa noche. but I had peace Pero yo tenía paz, because I was praying for it. porque yo estaba orando por él. Well, I was praying that God would do whatever it takes to change him. Yo había orado a que Dios hiciera todo lo que fuera necesario para And I cambiarlo. knew that nothing happens by chance. Y yo sabía que nada sucede por casualidad. And if God allowed it for a certain reason. Y si Dios lo permitió, Dios lo había permitido por alguna I was razón. not worried for this life. Así que yo no estaba preocupado por esta vida. I was just trusting God that there is a reason in this. Yo simplemente estaba confiando en Dios que había una razón para esto. So I said, God, whatever you decide, praise your name. Así que dije, Dios, no importa lo que tú decidas, alabado sea tu And because nombre. this life is nothing, I am asking for his eternal life. Y por siendo que esta vida es nada, yo te pido por su vida So eterna. we got to hospital Así que llegamos al in hospital Chattanooga, in Tennessee. en Chattanooga, Tennessee. And the doctor said, you know what? Y el doctor nos dijo, ¿sabes qué? We did 3 CAT scan. CAT scan is when you do X-ray to the brain. ¿Será que escaneó el cerebro? ¿Puede ser? Tomography. Ah, una tomografía, sí. Gracias. Thank you. And we cannot understand. Y no podemos entender. There is no brain damage. No hay daño cerebral. Everything is broken, but his brain is not. Todo está quebrado, pero su cerebro no está dañado. Maybe the head was empty. Maybe there was no brain there. Dije, tal vez su cabeza estaba vacía, no tenía cerebro este muchacho. I mean, how in the world, the brain was not hurt, ¿Cómo es posible en este mundo que el cerebro no estuviese dañado? I told him after he healed, I said, maybe you had no brain before and now you have one. Le dije después que se sanó, tal vez antes no tenía cerebro, ahora tienes uno. And the doctor did X-ray to his eye. Y el médico operó su ojo. And he said, Y puso rayos X en el ojo. everything around is destroyed, but his vision is not touched. Y dice, todo alrededor está roto, pero su vista está intacta. He has perfect vision. Tiene perfecta vista. So he said, we don't know what is going to happen. He may be paralyzed, but we have hope. Dice, no sabemos qué va a ocurrir, tal vez quede paralítico, pero tenemos esperanza. And then they said, he's not going to be paralyzed, but he's going to have a lot of scars for the rest of his life. Y dice, no va a quedar paralítico, pero le van a quedar un montón de cicatrices por el resto de su vida. And they did 5 surgeries. Hicieron 5 cirugías. And they put 4 titanium plates to give the shape again. Y le pusieron placas de titanio para rehacer la forma otra vez. And they put everything back. Y pusieron todo de nuevo en su lugar. And screws and glue. Y tornillos y pegamento. And if you see him today, 4 months later, Si lo vemos hoy, 4 meses después,
There is no scar. No hay cicatrices. You don't even know that he ever had a surgery. Ni siquiera sabes o te das cuenta que ha tenido una You cirugía don't del even know cerebro. that he had an accident. Ni siquiera te adivinarías que tuvo un accidente. You look carefully, Miras cuidadosamente, there is no sign. no hay señal alguna. Perfect. Perfecto. But he has a brain. Pero tiene un cerebro. He goes to church. Va a la iglesia. He prays every day. Ora todos los días. And he says, I know I was dead and I am alive. Dice, yo estaba muerto y ahora estoy vivo. And I am not planning to live for my fun anymore. Y no voy a faltar nunca más. Intercession has a reason. La intercesión es una razón. Never stop praying. Nunca dejemos de orar. Should we take one more question or take a break? What do you choose? ¿Una pregunta más o el recreo? ¿Qué elegimos? Break. Excellent. Let's take a break. We need one. Recreo. Thank you.